Bueno, pues bienvenidos a nuestro video para lo que fue nuestro taller abierto de Entendiendo tu Sexualidad. Tanto yo, Alejandro Maya, mi compañero Jacobo Moya y mi compañera Juanita Zárate vamos a hacer como un pequeño recuento de lo que fue el taller para nosotros y cómo este se desarrolló. En primera instancia, pues se hace una bienvenida al público, se da un espacio para que estas personas que vayan a acudir al taller abierto como tal puedan entrar a la sesión y se hace una breve socialización de que es un espacio seguro y se les muestra nuestra como disposición y digamos lo abiertos que estamos a cualquier duda o inquietud que pudieran tener. Luego se hace la socialización de la agenda como tal del taller abierto, que es primero se habla del concepto de la sexualidad y como la definición de esta, luego se habla del espectro de orientaciones sexuales que existe, se conecta todo este tema con la identidad y la construcción de esta y finalmente se hace una breve socialización de cómo se presencia esta sexualidad dentro del contexto colombiano. Entonces, para empezar, se hace la definición de la sexualidad. Mm, Listo, gracias Alejo. Bueno, entonces en esta parte del taller definimos la sexualidad no únicamente desde un concepto particular, sino que lo hacemos desde el recorrido que tiene la construcción de la definición de la sexualidad a partir de tres definiciones distintas, desde una más limitada hasta una mucho más incluyente. Entonces vamos con la primera, que es la definición correspondiente a la Real Academia Española de la Lengua, que la señala como pues, un conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracteriza a cada sexo. O también habla como otra acepción de apetito sexual o propensión al placer carnal. Entonces, claramente en el taller esto se define como una visión restringida, dado que solamente tiene en cuenta algunas de las dimensiones que hacen parte de la sexualidad. Entonces, ya más adelante se va a ver cómo es que, digamos, cuáles son esas que se van después a venir a adicionar para conformar un criterio mucho más amplio. La segunda definición que nosotros presentamos es la de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta ya nos va a venir a decir mucho más todos los factores que acaban incluyendo, o más bien conformando el concepto de sexualidad, pero no es muy estructurada. Entonces, como podemos ver, lo señala simplemente como un aspecto central que incluye elementos como el sexo, la identidad, los roles de género, etcétera, etcétera. Y entre ellos también incluye factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos. Entonces, de alguna manera, esta definición nos habla de la amplitud que tiene que ver con el término sexualidad, pero no lo organiza. Es simplemente algo muy amplio, pero no le da estructura. Y pues luego de haber reconocido esa amplitud, finalmente entonces abordamos la definición que desde este taller vamos a utilizar nosotros, que es la definición construida por el grupo Familia y Sexualidad de la Universidad de los Andes, liderado por Elvia Vargas. Entonces, básicamente la sexualidad desde este enfoque o desde este abordaje tiene que ver con un elemento constitutivo de la identidad de los seres humanos, que responde a una pregunta, y esa pregunta es, ¿quién soy yo sexualmente? Entonces, la respuesta a esa pregunta en todas las distintas facetas va a ser la definición de sexualidad. Ya más adelante, entonces, vamos a pasar a ver los componentes de esto que estamos abordando. Entonces, como vemos acá, para responder a esa pregunta de quién soy yo sexualmente, entonces podemos encontrar la interacción entre procesos biológicos, socioculturales y procesos psicológicos. Y ahí pues vamos a encontrar justamente lo que es la sexualidad. Pero algo que va a resaltar bastante en este punto es la diversidad de respuestas que podemos encontrar. Entonces un poco, digamos, pues ya lo vamos a abordar un poco más a profundidad. Pero entonces un término que refiere a la identidad, un término que habla de identificación, un término cuya respuesta es diversa y tiene que ver con la manera en que cada individuo responde a esa pregunta de quién es o qué lo determina sexualmente. Bueno, entonces ya pasando un poco más pues, a hacer un intento por definir la orientación sexual, entendiendo las limitantes que tiene como el realizar una posible definición del término, pues vemos como que en primera instancia la orientación sexual puede referirse a una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros,
pero también cuando hablamos de espectro de la orientación sexual, reconocemos que las identidades sexuales y las orientaciones de los seres humanos pues pueden ser numerosas y no se clasifican fácilmente, y en este sentido como que también se reconoce que las categorías a las que nos remitimos con mayor frecuencia, como homosexual, heterosexual o bisexual, se quedan cortas a la hora de entender la diversidad sexual. Entonces, por eso este término nos posibilita para reconocer las muchas posibilidades que remiten al entendimiento de la sexualidad en su complejidad, y que además como que nos permite comprender que una persona puede moverse a lo largo del espectro sin que tenga que ajustarse a conceptos o limitantes inamovibles. En consecuencia, lo que esto quiere decir es que el espectro de la sexualidad simultáneamente significa una mayor fluidez en la expresión y la identidad sexual. Y pues en síntesis lo que esto quiere decir también es que como la identidad de la expresión de género, la orientación sexual no hace referencia a una categoría estática, sino que por el contrario depende de la construcción que cada individuo haga de sí mismo. Entonces, bueno, como veíamos ahorita, la orientación sexual como que tiene diferentes componentes que pueden ser biológicos, que se remiten también a lo cognitivo, es decir, a los pensamientos asociados a ella, a la construcción social, a los comportamientos que tenemos, a las emociones, y pues evidentemente también al deseo sexual, y que todas son categorías que no tienen que tomar una forma específica, sino que son diversificables y tienen muchísimas aristas que las compren. Bueno, pues ya dentro de la diversidad sexual como tal, pues la diversidad sexual sabemos que tiene un impacto muy grande dentro de la orientación sexual de la persona, y hemos encontrado que hay tres diferentes como procesos o tres diferentes factores que la componen como principalmente, que es el sexo biológico, que se define por las características biológicas y físicas de la persona al momento pues de nacer y pues cómo su cuerpo está construido. El otro es el género, que es la construcción social, cultural y psicológica determinantes en los autoconceptos. ¿A qué me refiero con esto? Es cómo las personas alrededor de la persona o cómo digamos, los tabús, los diferentes percepciones, los diferentes estereotipos crean lo que es el género para la persona y cómo este género se desarrolla dentro de su cultura. Y finalmente está la identidad sexual, que combina un poco estos dos factores de sexo biológico y género, y es la percepción y manifestación personal del género. Entonces, cómo esta persona deja que estos, digamos, estímulos externos influyan dentro de su percepción propia del género, y cómo esta persona también decide mostrarlo pues, hacia las personas exteriores. Entonces, como tal, dentro del taller se hace la pregunta al público de qué piensan de si esta diversidad sexual que existe, como está compuesta por diferentes factores, puede medirse con diferentes pruebas, y si es, digamos, si es ético o efectivo poderlo hacer. Después de recibir las respuestas de las personas en taller, se hace la retroalimentación de diferentes pruebas que existen para poderlo medir. Este es el eje de sexualidad de Storm, que en un eje Y y un eje X mide la heterosexualidad y la homosexualidad, y se puede ver, como se puede ver en el eje, la mitad de este eje, pues de esta gráfica, o pues sí, de esta gráfica está la bisexualidad. Algo que se le critica a este eje como tal es que la asexualidad, como se puede ver, está fuera del espectro, y como que eso puede llegar a ser excluyente de las personas que se relacionen o que se sientan identificadas con la sexualidad. Otra prueba que se ha, digamos, utilizado para intentar medir esta diversidad sexual es la cuadrícula de sexualidad de Klein, que mide 7 diferentes variables, que son la atracción sexual, el comportamiento sexual, las fantasías sexuales, la preferencia emocional, preferencia social, la autoidentificación y el estilo de vida hetero a homosexual. Mide esto en cómo era en el pasado, cómo es en el presente y cuál sería el ideal para la persona dentro de la variable, y lo mide en una, digamos, en una temporalidad, pues no una temporalidad, sino como un espectro donde de 1 a 7, donde 1 es esta atracción o pues esta variable relacionada solo a la persona del mismo sexo de la persona, 7 siendo la persona de, eh, perdón, 1 siendo del otro sexo, 7 siendo del mismo sexo, y pues las variables entre 1 y 7 asociándolos a pues llegando más hacia el otro sexo, hacia el mismo sexo o incluso hacia la bisexualidad.
Como se puede ver también, digamos, algo que se menciona de esta cuadrícula es que no tiene en cuenta ni siquiera la atracción, la asexualidad, no hay un eje cero en el que las personas con asexualidad, que se identifiquen como personas asexuales puedan identificarse dentro de esta cuadrícula. Y eso es algo que no solo se le critica a estos dos ejes, sino en general a las pruebas que se intentan utilizar para medir la orientación sexual, como que no tienen muchos factores que sean capaces de adecuadamente identificar el espectro como tal en general. Entonces, a raíz de esto se generan 5 diferentes como etiquetas de la diversidad sexual. Sí, yo creo que aquí cabría resaltar que, como hemos visto, como en las diferentes escalas que se han propuesto, estas no dan cuenta de que, como veíamos antes, la noción de espectro sexual supone que las identidades y las orientaciones sexuales son complejas y de difícil clasificación porque las personas normalmente suelen tener rasgos de orientación en vez de identidades fijas. Mm, entonces, lo que vemos es que los modelos nombrados, a pesar de ser usados con frecuencia y aparentemente ser los más confiables y referenciados, también pues han sido objeto de múltiples críticas e intentos de ajuste debido a lo complejo que es generar conceptos categóricos desde el estudio de experiencias subjetivas. Y pues esto nos dice que a pesar de que se puede intentar medir la diversidad sexual por medio de pruebas o escalas, siempre se arrojarán resultados que no solo no van a poder ajustarse a la generalidad, sino que también se encontrarán sujetos a transformaciones y a otras condiciones que tendrían que contemplarse y que no siempre van a poder ser contempladas por escalas. Listo, bueno, entonces ya en este punto procedemos a ver algunos componentes de la sexualidad que es muy importante, digamos, diferenciar. Entonces, aquí tenemos dos conceptos fundamentales que son orientación sexual versus identidad de género. Entonces, muchas veces las personas tienden a definir la sexualidad como cierta atracción frente, pues, a otras personas. Sin embargo, esto solamente representa un componente que es el componente de la orientación sexual. Mientras tanto, otros elementos que van a definir más un carácter identitario son definidos como la identidad de género. Esta es una, digamos, es una elección categórica que nosotros hacemos, pero realmente nosotros no tenemos que etiquetarnos de una cierta forma o identificarnos 100% con cada una de estas. Pero entonces, estos dos elementos que estamos viendo los podemos ver también en un marco más grande, que es el que vamos a ver a continuación, donde también podemos ver la expresión de género y el sexo biológico. Entonces, todas ellas, aunque muchas veces tienden a ser confundidas, no representan lo mismo, pero todas son parte de la sexualidad. Entonces, la identidad de género tiene que ver con, no necesariamente está ligada al sexo biológico, pero sí tiene que ver con cómo yo me identifico frente a una cierta categoría. Entonces, pues vemos que existe una cierta dualidad entre hombre y mujer, pero están muchas otras categorías en las que nosotros podemos manifestar, por ejemplo, un sexo no binario, ¿de acuerdo? Entonces, la identidad tiene que ver con la identificación con una categoría. Pero esta categoría con la que nosotros nos identifiquemos no necesariamente va a coincidir con la manera en que nosotros expresemos eso, tanto en la manera en que nos comportamos, en la manera en que nos vemos o la manera en la que nos vestimos. Entonces, claro, tradicionalmente, unos ciertos roles se han asumido a cada una de las identidades de género, pero justamente la lucha que hay actualmente es por dejar esta conexión obligatoria que existe entre estas formas de expresar el género y dar pues una manera muchísimo más libre en que las personas puedan expresarlo. Ya más adelante vamos a ver un poco cómo la expresión de género incluso ha tenido un mandato social hegemónico y mayoritario que hoy en día también está siendo cuestionado. Bien, el sexo biológico, en cambio, no nos da un gran margen de interpretación, sino que responde mucho más a las categorías binarias de hombre o mujer. Y pues también existen personas que no se adecuan a ninguna de las dos por motivos biológicos, pero esto no es algo que nosotros podamos elegir o que podamos interpretar, ¿de acuerdo? Muchas personas han tendido a reducir el género al sexo biológico y por eso pues se han generado distintos conflictos y lo que se busca es el reconocimiento de esta diversidad y la diferenciación entre estas categorías.
Y como les venía diciendo en la diapositiva anterior, la orientación sexual responde a la atracción por otros individuos. Y aquí vamos a encontrar, por supuesto, un gran margen, no solo de diferenciación, sino también de distintas categorías identitarias. Justamente esas categorías son las que luego acaban dando lugar a las etiquetas, que vamos a ver ahora. Entonces, como estamos viendo en pantalla, existen muchas formas de identificarse a nivel de sexualidad, varias de ellas eh, caracterizadas por la orientación sexual, otras por la expresión de género, entre otras. ¿Listo? Todas se diferencian por distintas categorías y como vemos es una gran diversidad. No vale la pena realmente ponernos a detallar cada una de ellas, sino entender que el significado de esta gran cantidad de etiquetas es la diversidad. Ahora, estas etiquetas cumplen una cierta función, son útiles hasta cierto punto, pero hasta cierto punto pueden ser limitantes. Entonces, como hemos hablado de que la sexualidad está vinculada fundamentalmente a una construcción identitaria, entendemos que es importante para esto, para los individuos, poder identificarse, hacer parte de un grupo y tener elementos identitarios como son, por ejemplo, estas banderas, estos nombres, estas etiquetas. Sin embargo, es tanta la diversidad que existe a la hora de hablar de sexualidad que no podemos reducirla únicamente a las etiquetas. No siempre las personas van a encajar en cada una de ellas, porque, como se dice en algunas ocasiones, existen tantas formas de expresar la sexualidad como seres humanos. Entonces, aunque la etiqueta es valiosa para una construcción identitaria, también hay que entender que se debe abordar con flexibilidad y no como una categoría excluyente y limitante. Pero bueno, justamente esa sexualidad que nosotros hemos visto como sinónimo de diversidad no ha recibido ese reconocimiento en todos los ámbitos, en todos los momentos históricos y en todos los espacios políticos y sociales. Entonces, mm, muchas veces, aunque nosotros pensamos que el descubrimiento y la exploración de nuestra sexualidad va únicamente ligada a factores individuales y personales, es importante tener en cuenta que esto se da en un contexto donde muchas veces una cierta forma de la sexualidad, una cierta expresión de género, unas ciertas orientaciones sexuales se han convertido en hegemónicas. De esta manera, las otras han quedado relegadas y actualmente han tenido que enfrentar una lucha que de hecho es una lucha histórica para alcanzar sus derechos y el mismo reconocimiento de esa diversidad. Entonces, cuando nosotros estamos explorando nuestra sexualidad, podemos enfrentarnos a esas dificultades, encontrar que nuestra sexualidad quizás no es hegemónica, quizás está enfrentando dinámicas de discriminación y dinámicas de violencia. Entonces, es muy importante entender estas reivindicaciones y que probablemente en el marco de ellas es que también debamos expresar nuestra sexualidad o que acabemos expresándola en ese marco, en el marco de una lucha por derechos y por igualdad. Bien, y digamos, entre todo esto hay un elemento muy fundamental, que es el de los roles de género. Y son eh, categorías normativas que se ha buscado o que de alguna manera se han vuelto hegemónicas en relación con la identidad de género. Entonces, se ha asumido que ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertas características son propias de hombres o de mujeres, sin dar lugar a una diversidad. De manera que muchas personas se ven limitadas por estas categorías en cuanto a, por ejemplo, expresar su sensibilidad si son hombres, o en cuanto, por ejemplo, a asumir trabajos que requieran de fuerza si son mujeres. Entonces, hoy en día también está siendo cuestionado el rol de género y es importante, muchas veces nos puede llevar a conflictos, sobre todo con personas de generaciones anteriores, porque esta es una lucha mucho más actual, pero entonces es importante entender que es posible cuestionar los roles de género. Entonces, que no necesariamente los hombres tienen que vestirse de un color, las mujeres de otro, o las mujeres están ligadas a ciertas profesiones, a ciertas labores más asociadas al cuidado, y los hombres, en cambio, como a la labor racional y a trabajos de fuerza, sino que realmente cada quien puede expresar su identidad y su identificación con estas actividades, estos roles, y estas actitudes dependiendo más bien de sus valores internos y de sus creencias y no necesariamente de las categorías de género. Entonces, pues vale la pena aportar desde esta reflexión. Bien, pero entonces, los roles de género no solamente se constituyen como normas
para los individuos y su comportamiento, sino que también representan expectativas. Entonces, esto ha dado lugar a lo que en el trabajo del grupo Familia y Sexualidad se denomina la sociedad sexista. El sexismo pues, puede ser definido justamente como un trato diferenciado acorde a esas expectativas distintas entre género. Entonces, esto puede darse a nivel institucional, interpersonal, pero sobre todo es muy importante entenderlo a nivel internalizado. Entonces, nosotros como individuos podemos adquirir estos pensamientos, estas perspectivas y estas expectativas sin que realmente éstas se alineen a nuestros valores y creencias, sino que se han vuelto como una cierta norma que todos de manera implícita hemos aceptado. Entonces, pues justamente este cuestionamiento del que estábamos hablando ahorita es el que nos permite combatir esa sociedad sexista, recordando que nuestras conductas, nuestras expectativas no tienen que estar marcadas por el género, sino existe una gran variedad de aristas que pueden determinarlas. Y bueno, ahora vamos a ver cómo todo esto de lo que hemos hablado en relación con la sexualidad se ve en el contexto colombiano. Listo, gracias Jacobo. Como tal, pues dentro del taller como tal, para empezar este tema del contexto colombiano, se hace la pregunta hacia el público de cómo, digamos, cómo se ve este contexto y pues para complementar la visión que nos traen nuestros participantes en el taller, en primera instancia se presentan estas diferentes cifras que hay en el contexto colombiano. Entonces, primero se muestran los aspectos por mejorar. Se brinda que en 2010 hubo 738 asesinatos de personas con diversidades sexuales y de género. Se nota que el 40% de la población respalda la igualdad de derechos, perdón, no respalda la igualdad de derechos. El 28% de la población no le gustaría tener una persona homosexual como vecina. Entre 2017 y 2020 se presentaron 139 actos de violencia en contra de los defensores de derechos humanos de esta comunidad LGBTI y también que existen, digamos, se presentan las contramarchas. Entonces, digamos, en el mes de orgullo, cuando se organizan marchas para defender los derechos de estas poblaciones, pues se generan nuevas y diferentes marchas que van en contra de institucionalizar este tipo de derechos. Ahora bien, como hay cosas por mejorar, hay cosas por resaltar. Digamos que dentro del contexto colombiano, en el 2016 la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo pues se da, también se da la posibilidad, en el 2015 se da la posibilidad de adopción para personas o parejas dentro de la comunidad LGBTI y en el 2015 también se brinda o se legaliza el derecho de personas transgénero a poder cambiar su nombre y sexo en sus documentos de identidad, a pesar de que, o sea, estos aspectos son a resaltar y dentro de lo que nosotros encontramos, Colombia es un país que está muy desarrollado dentro de este contexto, pero pues es importante resaltar que también, digamos, tanto, por ejemplo, el derecho de las personas transgénero a cambiar su nombre, sí, es algo legal y es algo que se puede hacer, pero también es importante entender estos, digamos, los precios, porque los precios podrían variar entre 55 y 138 euros, que en pesos colombianos sería como 200.000 y 500.000 pesos, que no, pues no todas las personas tienen acceso a este dinero o si lo tienen no está dentro de su prioridad cambiar su nombre o su sexo en los documentos de identidad. Entonces, pues es importante como resaltar que a pesar de que haya avances, es importante que estos avances se sigan dando y se sigan como presentando. También dentro de nuestros aspectos a resaltar, pues hay diferentes recursos disponibles para las personas de estas comunidades. Por ejemplo, está la organización Colombia Diversa, que es la organización líder en la defensa de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en nuestro país. También está la línea técnica de la política pública de LGBTI, Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal, que es una política pública que se instaura para la garantía plena de derechos de personas pues, lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas, intersexuales y en general que están dentro de esta comunidad. Y está la organización Sentido, que es una organización no gubernamental que trabaja por el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las personas LGBT en Colombia. Entonces, como tal, estas diferentes organizaciones no solo existen para defender los derechos, sino también están como en son de educación. Entonces son portales que brindan información sobre qué ha pasado dentro de la comunidad, qué personas se destacan dentro de la comunidad y digamos, por ejemplo, cosas que actualizaciones, diferentes historias, diferentes talleres para que las personas que necesiten, pues lo necesiten y quieran sentirse acompañados dentro de esta comunidad, pues tengan acceso a estas.
Y como tal, pues ya se da cierre a la sesión, pues al taller abierto que se realizó. Al final se brinda un pequeño espacio de preguntas y un espacio para resolver dudas y se genera un cierre de la actividad. Entonces, pues como tal, nuevamente, como se dijo en el taller abierto, queremos brindarles las gracias por la atención brindada a nuestras explicaciones y a nuestro taller como tal. Gracias.